Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Naturaleza Time, la hora de la naturaleza. Mi nombre es Zoila Segura y hoy vamos a presentar una videoconferencia sobre el tema gestión de residuos en época de coronavirus. Me presento, bueno, que sea para que me conozcan un poco, voy a desbloquear la cámara. Un minuto. Bueno, bienvenidos, mi nombre es Zoila Segura, soy bióloga y soy especialista en ecología y gestión ambiental, y hoy vamos a hablar sobre la generación y el manejo de residuos durante la pandemia del COVID-19. Además, bueno, yo soy autora de un libro que se llama Comprendiendo el funcionamiento de la biosfera, que se encuentra en Amazon, lo pueden encontrar allí, y también lo pueden encontrar una revista que se llama The Ecology Journal, la ecología peruana, que también está en Amazon. Bueno, bienvenidos y vamos a dar comienzo a esta videoconferencia, ¿no? Entonces, lo que yo quiero comenzar diciendo es que sabemos que estamos en una situación de, de un problema, ¿no? De una pandemia que hasta ahorita está un poco descontrolada, ¿no? Y que sabemos que el hecho de que estemos dentro de una situación de emergencia y también hay enfermos, esto puede producir contagios, todavía puede producir contagios a la gente y esto puede empeorar. Es por eso que también se ha hecho un protocolo justamente de cómo manejar los residuos durante la pandemia, ¿no? No quiero pasar esto, ¿qué pasa? Un ratito. Un minuto, espérenme, no quiere pasar esto. Está colgado de demasiada gente, creo. Disculpen un minuto, ya. Entonces, los temas que vamos a abordar son la generación de los residuos, tipos de residuos, y por qué enfocarnos justamente en los residuos durante la pandemia. ¿Cómo manejar estos residuos? Entonces, un minuto que... Sabemos ahorita que justamente porque hay los tipos de residuos que se están generando mayormente son los residuos biocontaminados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente enferma. O sea, el tipo de residuos ha cambiado actualmente. Ya no solamente son residuos comunes los que estaban en las casas, sino ahora son biocontaminados, y también ha habido el aumento de estos residuos biocontaminados dentro de los hospitales o las instituciones donde se están atendiendo los médicos. Estos residuos biocontaminados son las mascarillas, los guantes, las tapabocas, etc. Y lo que les mencionaba, ¿no? Es de que justamente estos residuos que se están generando son factores de riesgo para una reinfección, ¿no? Por eso es que acá yo les he puesto todos esos residuos, ¿no? Y los van a producir, podrían producir una reinfección a las personas o podrían producir una enfermedad a los que no están enfermos, porque hay gente enferma en una casa, se pueden contagiar. Un minuto, todavía hay gente que necesita estar admitida. Ya, entonces, continuemos. Y justamente uno de los problemas que se ve justamente por esto del contagio y porque tiene que haber un protocolo es justamente porque dentro de las superficies que tocamos también queda este virus, ¿no? Que es el coronavirus, el COVID-19. Y aquí en esta imagen podemos ver el número de horas que quedan sobre las superficies. Por ejemplo, está en el aire 3 horas, en el cobre 4 horas, sobre el cartón hasta 24 horas, sobre plástico de 2 a 3 días, sobre acero inoxidable hasta 2 o 3 días. Aunque últimamente se hizo un estudio en España, pero esto es en compras, ¿no? En compras de supermercados, en los cuales se hicieron muestreos de coronavirus para hacerle la prueba genética, ¿no es cierto? Y en esa prueba lo que se obtuvo fue que no hubo ninguna muestra tenía coronavirus, ¿no? Ninguna muestra. Y esto quiere decir que el protocolo que están siguiendo es bueno. Pero la pregunta que quedan ellos es que si tomaran muestras del mercado del Perú, de diferentes zonas,
si encontrarían coronavirus o no. Porque sabemos nosotros que hasta la fecha ya tenemos alrededor de 100.000 infectados, o más de 100.000 infectados, y más de 3.000 muertos. Entonces, esto quiere decir que nosotros no estamos siguiendo bien el protocolo, no estamos obedeciendo las cosas que nos están diciendo que debemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque debemos seguir manteniendo lo que nos están diciendo. Acá hay otra imagen en la cual podemos ver cuánto tiempo permanece activo el coronavirus. Perdón, se fue la imagen aquí. Disculpe un minuto, ¿dónde está compartiendo pantalla? Ya. ¿Cuánto tiempo se queda compartido el coronavirus? Discúlpeme, no sé qué pasó acá. Ya. Ya, entonces, como le decía, aquí podemos ver que en el vidrio tenemos 5 días, en madera 4 días, en plástico 3 días como máximo, en acero 3 días y en cartón hasta 24 horas, ¿no? Disculpen, separo un poquito esta presentación aquí. Ya. Entonces, justamente para disminuir este problema del contagio, de cómo controlar, cómo manejar los residuos, ya que si vinieran, por ejemplo, los recicladores, ellos también se contagiarían. Por eso es que hasta ahora no podemos hacer bien, no se puede sacar todos los residuos separados, ¿no? Tenemos que hacerlo nosotros y ellos tienen que llevarlos posteriormente a la zona donde se va a eliminar, ¿no? Y entonces ha salido varios protocolos, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de dos, ¿no? Vamos a hablar del manejo de los residuos de pacientes en sus domicilios y el que habla específicamente del protocolo del manejo de residuos. Acá hay una dirección web, ustedes pueden encontrar todos los documentos y otros documentos relacionados. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el manejo de residuos con pacientes enfermos en un domicilio. ¿Cómo se debe manejar eso? Si uno tiene un paciente enfermo o un familiar enfermo, las personas, o sea, se generan residuos, ¿no? De pañuelos, utensilios, toallas, mascarillas u otro material que se va a desechar. Y todo eso ustedes deben colocarlo en una bolsa de polietileno y amarrarla. Y luego rociar la bolsa, que ya está amarrada, con hipoclorito de sodio. Lo más conocido es la lejía, ¿no? Al 1%, pero siempre que ustedes utilicen este desinfectante, debe estar verificado de que sea la DIGESA, no vaya a ser cualquier producto que realmente no ha sido aprobado por la DIGESA, ¿no? Luego, colocar este envase de la basura en un tacho, ¿no es cierto? Y colocarlos ahí, amarrarlos. ¿Para qué? Para que no se vaya a soltar o no se vaya a abrir no se vaya a abrir y no se vaya a hacer de contagio, ¿no? Discúlpeme que no puedo pasar el... No se puede pasar esto. Ya. Entonces, después de eso, después de su uso, el tacho que ustedes han utilizado para eliminar la basura debe ser lavado y desinfectado con lejía también al 1%. Se supone que todos los envases que ustedes compran en lejía tienen una indicación y tiene que ser al 1%, ¿no? Y finalmente, cuando ustedes hayan eliminado esa basura, ustedes también tienen que desinfectarse. ¿Y cómo? Lavándose las manos con agua y jabón durante 20 segundos. O utilizar alcohol con gel de no tener el jabón. ¿Por qué utilizar el jabón y el alcohol? Miren, el virus tiene una capita de grasa y esa capita de grasa es deshecha por el jabón o por el alcohol.
exponiendo toda la maquinaria del virus. Entonces, la única manera que uno se proteja es justamente utilizar el jabón o el alcohol y no mezclar otros elementos. Bueno, vamos a continuar con el otro protocolo, ¿no? Que habla específicamente de la gestión de residuos. Entonces, ¿cuál es el objeto de ese documento? Es dar orientaciones para el manejo, ¿no es cierto?, de los residuos sólidos. Y en este protocolo que se dan, indicaciones para minimizar el riesgo del contagio. Está un poco lento, disculpen, pero ya. Bueno, el marco legal, también tienen un marco legal ellos, y son varios. No los voy a mencionar todos, voy a mencionar algunos nada más. ¿Por qué? Porque dentro del documento también está el marco legal y también porque tenemos poco tiempo. Entonces, en el marco legal está la ley 3088-4, la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes y envases descartables. Y eso lo van a escuchar cuando hable en la parte más específica del tema. Y el decreto legislativo 1278, que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Y también el decreto de urgencia 029-2020, que dicta medidas complementarias para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana, y etcétera. Y vamos a continuar. Ya. ¿Cuál sería el ámbito de aplicación de este protocolo? Este protocolo es aplicado a nivel nacional para el manejo de los residuos sólidos en los siguientes ámbitos de gestión municipal: en el ámbito urbano, en el ámbito rural, y comprende todos los residuos domiciliarios generados en todas las casas, producto de la relación de las cosas que se hacen dentro del hogar, ¿no? Y también a los centros de aislamiento social obligatorio temporal de personas, como son los hospedajes u otros similares. Y dentro de eso están los residuos generados por los huéspedes y empleados. Y también incluye los residuos generados por personas en el aislamiento social obligatorio temporal, tales como materiales desechables, los pañuelos, los utensilios, las toallas, artículos de higiene personal, artículos para la limpieza de las superficies, etc. Tenemos también dentro de esto a los centros de abasto, a las bodegas, a las oficinas administrativas, a las entidades de comercio interno, esto generalmente, y ya. Y ahora vamos a entrar específicamente a ver lo que es el protocolo para el manejo, ¿no? En la fuente de generación. Entonces, dentro de esto, primero, antes de llevar la basura afuera para que se la lleven, primero debemos reducir al mínimo el volumen de los residuos que se entreguen al servicio de limpieza pública. Miren, yo les he puesto aquí que el 90% de los residuos se pueden reciclar y solo el 10% de la basura no se recicla. Entonces debemos sí tratar de sacar la mayor cantidad de cosas que no necesiten botarse, ¿no? Tratar de reutilizar. Por otro lado, no se deben desechar ni disponer residuos voluminosos, ¿no? Voluminosos como aparatos electrónicos, como colchones, muebles viejos, llantas, ¿no es cierto? Tiene que ser el mínimo, y menos dejarlos por donde sea, o dejar estos residuos de construcción en las calles o en las laderas de los ríos, ¿no? No se debe hacer eso, porque en este tiempo ustedes saben que no se puede, porque ¿quién los va a recoger? Nosotros tenemos que tener un protocolo en el cual la gente tiene que estar guardada en sus casas. Por otro lado, la recolección y el transporte y la disposición final de los residuos debe cumplir
con lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento. ¿Y para qué? Con el reglamento, justamente para lograr el protocolo, ¿no? Justamente este protocolo para que todo salga de acuerdo a lo que se ha mencionado. Un minuto que no pasa la presentación y ahora sí. Ya, continuemos entonces. Protocolo para el manejo de residuos sólidos en domicilios. Entonces, estos residuos sólidos generados en el hogar deben colocarse en tachos, ¿no? Por eso acá les he puesto un tacho con una tapa rígida y deben colocarse en una bolsa de polietileno. Y deben llenarse máximo hasta 3/4 de la bolsa, no se puede llenar más, ¿no? Y se le tiene que hacer doble nudo y tiene que estar cerrado herméticamente y luego desinfectarlo con hipoclorito de sodio al 1% según la indicación del producto. Luego se debe colocar la bolsa que contiene los residuos dentro de una segunda bolsa de revestimiento y volverla a amarrar. Y eso evitará que se abra y salgan los residuos. Y es así que de esa manera se debe llevar a la persona, bueno, a los servicios que recogen en la basura, ¿no? Por eso es que les he puesto acá el camioncito. En algunos casos, toda la basura recogida debe estar en una zona temporal, ¿no? Hasta que lo recoja la municipalidad o los servicios de recojo de residuos. Disculpen un minuto que no pasa, creo que somos muchos y ya. Ya, entonces. En el caso también, miren, una cosa es recoger los residuos en una casa y otra cosa es recoger todos los residuos en un complejo familiar, ¿no? En un complejo familiar hay muchas personas, viven varias personas, entonces, en este caso, hay que recoger todos los residuos y colocarlos en un almacenamiento temporal, ¿no? Y también en esas zonas, en esos lugares, edificios, hay lo que se llama unos ductos de basura. A veces se utilizan estos ductos para botar la basura. Ay, perdón, se movió todo. Utilizan los ductos de basura para botarlos por aquí. Pero aquí están diciendo que no se debe botar. Por otro lado, el personal que debe recoger los residuos debe estar bien, tener la indumentaria adecuada, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la ropa adecuada, los lentes, los guantes, las botas, el tapabocas, ¿no? O sea, deben tener un equipo adecuado de protección personal. Protocolo para el manejo de residuos sólidos en centros de aislamiento social obligatorio temporal. ¿Cómo se debe hacer el protocolo de manejo de residuos en estos lugares? Miren, primero hay que conocer el número de personas que están ahí. Luego, hay que estimar el volumen de residuos sólidos generados por día. Luego, hay que conocer también la generación máxima, pero solo se puede generar de 1 kilo por día por persona. Y con una densidad de 300 kilogramos por metro cúbico. ¿Y por qué se quiere hacer todos estos parámetros? Es la pregunta, ¿no? Es porque se necesita saber de qué tamaño va a ser el lugar donde se va a almacenar temporalmente esos residuos, ¿no? ¿No ves que es un edificio, una zona donde viven varias personas a la vez?
hasta que venga el camión de la basura y lo saque. Entonces, las personas que viven en un lugar así tienen que hacer como una especie de ver la cantidad de basura que se genera y ubicar una zona donde va a estar todos estos residuos. Ya. Bueno, miren, las habitaciones, ¿cómo se va a recoger esta basura de cada zona? Las habitaciones del centro de aislamiento, perdón, quiero sacar esta cosa que no me deja, ya. Las habitaciones del centro de aislamiento temporal de personas debe contar con tachos, de preferencia con tapa de abertura de pedal y en su interior colocar una bolsa de polietileno, ¿no? Por eso es que aquí en la imagen les he puesto yo este tachito y que tiene su pedal y acá está la bolsa que debe ir dentro, ¿no? Diariamente se debe colocar los residuos allí. Y los huéspedes de ese lugar deben sacar su tachito a su puerta, como está aquí, ¿ya? Con la bolsa bien amarradita y herméticamente para que no salga la basura. Ya. El personal de limpieza del centro de aislamiento debe retirar esa bolsa cerrada que contiene los residuos sólidos de los tachos ubicados en las puertas de las habitaciones, ¿no es cierto? Para luego dejar una nueva bolsa. Es decir, sacan el tacho, sacan la bolsa de este tachito y este personal de limpieza debe colocar una bolsa nueva allí para que las personas nuevamente puedan depositar sus residuos ahí. ¿Ya? Y debe de tener una distancia de 2 metros. El personal de limpieza del centro de aislamiento temporal, luego del recojo de las bolsas con residuos sólidos, debe rociarlas con una solución de hiperclorito de sodio, lejía al 1%, ¿no es cierto? Y también se deben desinfectar los tachos. Y todas esas bolsas que recogieron de todas las puertas de esa zona deben colocarse en una segunda bolsa, ¿no es cierto? Y amarrarse con nudo doble. Y luego trasladar toda esta basura al lugar de almacenamiento temporal. Va a terminar, creo. Bueno, vamos a apurarnos. Entonces, las bolsas de residuos recolectados que se encuentren en el almacenamiento temporal de residuos del centro de aislamiento deben ser marcadas y entregadas en el día y en el horario establecido. ¿Cierto? Como estoy poniéndola acá. En el día y hora establecido al personal encargado de la recolección de residuos, es decir, a la municipalidad o a la empresa operadora de residuos en adelante, ¿no? Ya. En el centro de aislamiento temporal debe establecer una ruta y horario para el recojo de los residuos generados en las habitaciones, las cuales deben ser comunicadas oportunamente al personal de limpieza y a las personas que viven ahí, porque no vaya a ser que se coincida con la entrega de alimentos que la gente trae, ¿no? Porque la idea es que no se choque los días que traen los alimentos con los días que sacan la basura, ¿no? Y asimismo no se debe utilizar los ductos que mencionamos anteriormente, ¿no? Y siempre mencionamos que el personal de limpieza, de recojo de basura, debe tener sus equipos de protección, ¿no?
Disculpen que... Bueno, como ustedes se dan cuenta, hasta lo que hemos visto, en la mayoría de los casos siempre están pidiendo que utilicemos un desinfectante, ¿no? Que utilicemos todos los equipos de protección, que utilicemos las bolsas, dobles bolsas con doble nudo, ¿sí? Jóvenes, si se corta, vuelven a entrar con la misma clave, ¿sí? Espero que se pueda. Ya. Continuamos entonces. El protocolo para el manejo de residuos sólidos en centros de abastos. En el caso de los centros de abasto, es muy parecido con las bodegas, ¿no? Miren, no está permitido usar bolsas plásticas ni bolsas biodegradables de 900 centímetros cuadrados y de espesor de menos de 50 micras. Solo se usan estas bolsas si es que uno va a utilizar un contenedor de alimentos a granel o de origen animal o insumos húmedos o preelaborados. Ya. Miren, continuamos con lo mismo prácticamente, como ustedes verán. Esas bolsas de polietileno deben estar solamente llenas hasta 3/4. Igualmente con doble nudo, sin rasguños y orificios, ¿no es cierto? Esto se lleva a la zona temporal de almacenamiento y colocar nuevamente una nueva bolsa en el contenedor de basura y también desinfectado con hipoclorito de sodio el 1%. Lo mismo ocurre para las bolsas para centros, para bodegas, ¿no? Tampoco se debe utilizar esas bolsas plásticas ni biodegradables, solamente para uso de alimentos. El área de almacenamiento temporal de residuos sólidos del centro de abasto debe contar con un acceso directo a estos camiones, bueno, a los que recogen la basura, ¿no? Y tiene que haber una ruta de almacenamiento que no debe coincidir con la zona donde se encuentran almacenados los productos de alimentos, ¿no? O sea que, miren, se dan cuenta el planeamiento, ¿no? Cuando son zonas más pequeñas, individualmente uno va sacando las bolsas con el mismo protocolo que hemos mencionado casi en general, pero cuando son lugares más grandes, con más cantidad de gente, se tienen que reunir en una zona determinada. Y siempre que que esta ruta donde se saca los residuos no debe coincidir con los alimentos, ¿no? Todavía no quiere pasar la presentación. Ya. No sé si entrará más gente porque siguen viniendo. Bueno. El recojo de los residuos generados en los puestos se debe realizar según la ruta y horario determinado por la administración del centro de abasto. O sea que se tiene que determinar una ruta y un horario, ¿no es cierto? Que obviamente no debe coincidir con la llegada de los productos. No quiere pasar. Ya, ahora sí. No se deben disponer todos estos residuos generados del centro de abasto alrededor de, o sea, mire, si la zona es grande, uno no debe colocar esas bolsas de basura en centros que sean como puntos críticos cerca a la zona donde se está atendiendo gente o donde haya gente, ¿no?
Se tiene que buscar a gente del gobierno local para erradicar esas zonas críticas. Y siempre que el personal que recoge la basura tiene que tener sus equipos de protección personal. Durante el manejo de los residuos se debe tener en cuenta que el vendedor siempre, debe utilizar guantes y mascarillas. O sea, cuando uno está atendiendo a las personas, siempre tiene que tener sus guantes, sus mascarillas, ¿no es cierto? Su protección, su indumentaria. Y el personal tiene que mantener 2 metros de distancia de los vendedores de los puestos, así como los clientes. ¿Cómo sería el protocolo de residuos para lo de bodega? Lo mismo que mencioné, solamente hasta los 3/4, pero en este caso el hipoclorito de sodio sería 0,5% con doble nudo y colocar una nueva bolsa. En las zonas que tienen oficinas administrativas, centros de comercio interno y sedes de instituciones públicas, también es lo mismo. No se debe utilizar bolsas plásticas ni bolsas biodegradables, ¿no? Excepto cuando quieran tener alimento. Tampoco deben comprar esto que están viendo ustedes. ¿Qué es esto? El Tecnopor, vasitos, ¿no es cierto? Sorbetes, nada de eso. Solamente, como dije, para guardar alimentos. Todas las instalaciones donde se realizan actividades de comercio interno y las oficinas deben contar con recipientes rígidos y rotulados. Rotulados con tipo tapa vaivén, sube y baja, ¿no? Y con un pedal. Y esa capacidad debe estar acorde con la frecuencia de recolección y el volumen de generación diario. Dentro tiene que estar una bolsa plástica de polietileno, que sea igual al recipiente, ¿no es cierto? Y que permita el retiro adecuado de los residuos generados en estas instalaciones. Debe estar en una zona estratégica para no obstaculizar el paso de las personas. Y todas las zonas deben estar señalizadas. Tiene que haber un plano de ubicación de contenedores, ¿ya? Ustedes miren, dense cuenta aquí en este caso en las oficinas, ¿no? Uno tiene que ya previamente haber hecho un plano de ubicación donde van a estar los contenedores, para que no se choquen con las personas, ¿no es cierto? Y cómo van a ser, ya tienen que tener previamente listo, ahora que ya están comenzando a reactivarse las actividades, entonces ya tienen, los que van a ir a las oficinas, la gente que trabaja ahí ya tiene que saber esto. Y como les dije lo mismo, la basura solamente debe llenarse hasta 3/4 de la bolsa de basura, no debe tener rasguños y orificios, y ser limpiado, desinfectada la bolsa por afuera con hipoclorito de sodio al 0,5%. Ahora, para el caso de bolsas que tengan residuos aprovechables, el personal de limpieza deberá rotularlas con una etiqueta que indique el día de cerrado, ¿cierto? Deben estar rotuladas. El día de cerrado, día, mes y año. Y rociarlas también nuevamente con hipoclorito de sodio al 0,5%, ¿no es cierto? Y de acuerdo con las indicaciones de desinfección del producto que usen. La administración de esas instalaciones, la administración de ese lugar debe establecer la frecuencia, o sea, cuándo se va a recoger los residuos internamente, o sea, la frecuencia, el camino, la ruta que debe tomar. Y su traslado hacia el área de almacenamiento temporal. Y asegurarse, nuevamente, que los que recogen la basura tengan su equipo de protección personal. El área de almacenamiento temporal debe estar señalizado también y tener solamente acceso para el personal autorizado, ¿cierto? Para evitar que otras personas se metan ahí. Y evitar que haya comida, zonas de alimentos por esa zona, para evitar la contaminación cruzada. El personal de limpieza deberá entregar los residuos en el día y hora establecido al personal encargado de la recolección de los residuos. Protocolo para limpieza y desinfección en el manejo de los residuos sólidos. Mire, las personas que van a dedicarse a desinfectar
para limpieza y desinfección de los residuos, obviamente siempre tienen que tener todo su equipo de protección personal. Guantes, una ropa adecuada, botas, tapabocas, lentes. El tacho en el que se coloca la basura debe ser lavado todos los días y desinfectado todos los días también, ¿no? Debe ser lavado con detergente, puede ser cualquier marca, esta es una marca X, ¿no? Y debe ser desinfectado con hipoclorito de sodio al 1% y mínimo debe estar ese hipoclorito de sodio 5 minutos. Y también se debe desinfectar todas las zonas donde están los contenedores. Para la limpieza y desinfección de superficies se recomienda el uso de guantes descartables. O sea, cuando uno empieza a hacer ese trabajo de desinfección, tiene que utilizar sus guantes, ¿no es cierto? Que sean guantes exclusivamente para ese fin y deben ser limpiados luego de cada uso, ¿no? Que no pueden estar usando otras cosas para eso. La limpieza y desinfección de las superficies, de ventanas, de paredes, de pisos, de la manija de la puerta, debe ser en húmedo, utilizando pañuelos, trapeadores, lo que necesiten para desinfectarlo, con hipoclorito de sodio el 1%. Y según las instrucciones señaladas en la etiqueta del producto, ¿no? En húmedo, o sea, nunca debe ser así nomás. Después de realizar esa actividad de limpieza y desinfección, se debe proceder con el lavado de los artículos con agua y detergente y luego desinfectarlos con hipoclorito de sodio y luego se debe proceder con el descarte de los guantes y las mascarillas para proseguir con el lavado de manos durante 20 segundos. Vamos a ver el protocolo para el manejo de residuos sólidos durante la recolección y el transporte. Las operaciones de recolección y transporte y disposición final de los residuos sólidos deben cumplir con lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, ¿no? Y principalmente tienen que ver los anexos de este documento. Aquí vamos a ver que las municipalidades o las empresas que recogen los residuos de diferentes tipos, domiciliarios, comerciales y especiales, a fin de que la operación de recolección y transporte de residuos sólidos no se dificulte con los horarios de restricción establecidos por el gobierno nacional, ¿no es cierto? Deben ver las horas, las frecuencias y los días de recojo de estos residuos. Debe haber un responsable de las operaciones para la dotación de entrega de los productos que les protegen a las personas que recogen la basura, ¿no? O sea, no es como que ellos vienen y traen, sino hay alguien encargado de entregarles sus materiales de protección. Además, también tiene que haber herramientas que faciliten la operación de la recolección, ¿no? Como son escobas, mantas, los insumos de limpieza, la desinfección personal para cada vehículo, ¿no? Tiene que haber todas esas cosas y todo eso tiene que estar inventariado y en un Cardex, ¿no? Que tiene que ser pedido con anticipación. No es que tú lo pidas hoy día así nomás, no. Eso ya tiene que ser con anticipación. Las municipalidades que cuentan con instalaciones o espacios, es decir, lugares donde se pueden guardar unidades para el lavado de vehículos, deben verificar que se encuentren implementados camiones cisternas, hidrolavadoras, mochilas pulverizadoras, ¿no es cierto? Y operativos y contar con los insumos de agua, detergente, hipoclorito de sodio el 1%, ¿sí?
además de sus mascarillas, sus lentes, protectores faciales. O sea, las personas que se van a dedicar a hacer la limpieza, recojo, todo eso, tienen que tener todo lo necesario para hacerlo. No es que, uy, no tengo esto, no, sino que ya tienen que haberlo inventariado anticipadamente, ¿no? Porque eso haría que no se cumpla el protocolo y podría ser un factor de riesgo de contagio, ¿no? Por otro lado, también el equipo de trabajo, los operarios y conductores deben ser capacitados para el correcto uso de los materiales de protección, ¿no? Y también para las medidas de prevención durante la recolección y cumplir con lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Además, este personal debe ser vacunado contra neumonía e influenza, ¿no? Además, debe haber una oficina específica donde las personas se limpien, desinfecten antes y después del trabajo que van a realizar. Ahora vamos a hablar del protocolo durante la recolección y el transporte de residuos. Se debe verificar que los operarios y conductores cuenten con las herramientas de protección personal, los insumos de limpieza, desinfección de cada unidad vehicular antes de iniciar sus labores en la zona de recolección. Además, debe comprobarse previamente que el vehículo cuenta con lavado y desinfección, tanto en el exterior, incluyendo la tolva y la caja de compactación, como en su interior en la cabina, ¿no? Ya. Durante toda la operación en las zonas de trabajo, los operarios y conductores deben evitar tocarse los ojos, o sea, deben evitar tocarse toda la cara, ¿no? Las zonas donde se contagian, los ojos, la nariz, la boca, el rostro. Y los operarios deben recoger y mover las bolsas de residuos hacia el vehículo de recolección, pudiendo utilizar con ayuda de una manta, a fin de evitar el contacto directo con los residuos. Los operarios deben minimizar la generación de polvo alrededor del residuo o suelo y deben abstenerse en todo momento de abrir o romper la bolsa que contiene los residuos con el fin de evitar la dispersión del virus por los aerosoles. Estos residuos que generan lixiviados deben ser recogidos cuidadosamente para evitar que los líquidos entren en contacto con los operarios o sean derramados en la vía. En caso de contar con un vehículo de compactación, se debe reducir al máximo el número de operaciones de compactación, porque pueden generar fluidos y aerosoles con COVID. Por lo tanto, antes de realizar esa actividad de compactación, el conductor debe dar aviso al resto del personal para que éste se aleje del vehículo por lo menos 5 metros y permanezca en esa distancia por el lapso de 2 minutos. Y luego de la compactación se debe colocar hipoclorito de sodio al 1% con las indicaciones que se dan en el producto sobre la tolva del camión. En el caso de realizar la recolección en vehículos como camiones baranda, volquetes u otros que no cuenten con el sistema de compactación, se debe priorizar la disposición del personal adicional para realizar la recepción y el acondicionamiento de las bolsas de residuos dentro de este. Como dije anteriormente y como hemos mencionado, se debe evitar romper las bolsas y dispersar los residuos en la tolva del camión, con la finalidad de evitar el contacto con los residuos. Por eso es que se piden también muchas veces, al principio hemos mencionado de que se pidan 2 bolsas, ¿no es cierto? Bueno, al finalizar la recolección en las zonas de trabajo y antes de subir a la cabina del vehículo, los operarios deben aplicarse los insumos de limpieza y desinfección personal en los guantes para evitar el surgimiento de la cadena de transmisión, y debe continuarse con los otros elementos de protección en el transporte de los residuos sólidos hacia la planta de transferencia o al lugar de disposición final. Y ningún operario debe viajar en la tolda del vehículo. Y también todos deben cumplir con las disposiciones de seguridad, salud e higiene establecidas por el titular de la infraestructura donde se transfiere o dispone los residuos, ¿no? Hasta aquí nomás vamos a hacer, y me gustaría